Por ejemplo, no se refiere en términos tan decorosos a Mariátegui y de hecho se produce un cisma entre estas dos grandes figuras de la historia peruana, ¿no? Sí, sí. Mariátegui y Aya de la Torre. ¿Por qué se produce esta ruptura? Comienza a surgir la idea de un movimiento político. Y la pregunta es si ese movimiento político debe articularse alrededor de un partido o no. Entonces, parte de la ruptura tiene que ver con eso, con la decisión de Aya de conformar un partido político. Y Mariátegui ve eso como un error y hay toda una serie de cartas. Aya pensaba que debía conformarse un partido y que él debía liderar el partido, y Mariátegui no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Lo que puede ser útil es ver qué pasa en otros países de América Latina con movimientos políticos análogos, y que no son perfectamente otras versiones del APRA. Estoy pensando en el peronismo, en Argentina, el varguismo, en Brasil. Se vienen tiempos de elecciones y en tiempos de elecciones turbulentos, dramáticos, es conveniente revisar la historia de algunos partidos. Hoy vamos a revisar la historia del APRA y de la revolución que no fue. Para eso nos acompaña el día de hoy Paulo Drinot. Bienvenido, Paulo, al Buen Librero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para entender lo que es el APRA, definitivamente tenemos que entender primero quién fue Aya de la Torre, este chico que llega a Lima en 1910 y que termina pues fundando una universidad popular, ¿no? ¿Qué eran las universidades populares y qué fue la Universidad González Prada, la popular González Prada? Sí. Bueno, en 1918 se da un movimiento estudiantil en la ciudad argentina de Córdoba, ¿no? Que tiene un impacto a nivel regional. Las universidades en Argentina y en América Latina estaban algo desfasadas, digamos, con el momento actual, ¿no? Y los estudiantes en Córdoba reclamaban una serie de reformas para, resumiendo mucho, para modernizar la universidad. Y eso tuvo un impacto en otros grupos estudiantiles en el resto de América Latina, incluso en el Perú. Y parte de esa influencia se ve reflejada en la constitución de estas universidades populares González Prada, ¿no? Que eran, no eran propiamente universidades, quizá el término era un poco exagerado, pero eran como clases que se impartían sobre todo de noche por parte de estudiantes de la universidad a obreros, artesanos, grupos de la plebe, digamos, ¿no? Como se entendía en ese momento. Y la idea era que la universidad no debía ser simplemente un espacio de la élite, sino que debía ser un instrumento de lo que hoy llamaríamos democratización, aunque en ese momento no era el término que se utilizaba, ¿no? Entonces eso era un espacio de aprendizaje que se ha estudiado bastante en el contexto peruano, porque digamos que opera como vínculo entre dos grandes fuerzas sociales de comienzos del siglo XX y particularmente en los años 20, ¿no? El movimiento obrero por un lado y un movimiento intelectual muy anclado en los claustros universitarios, entre los estudiantes, ¿no? Y claro, de ahí también sale el APRA, ¿no? Este vínculo es muy central a la conformación del APRA. Pero coincide también con el inicio de uno de los periodos históricos más emblemáticos y también nefastos, que es el oncenio de Leguía, ¿no? Así es, claro. Que de hecho también publiqué el año pasado un libro corto que se llama Los años de Leguía. Sí, un momento muy importante en la historia peruana del siglo XX, ¿no? Cuando, como planteo en ese libro, vemos por un lado un mundo que
no termina de morir y otro que no termina de nacer, ¿no? Para retomar la famosa frase de Gramsci. Porque claro, es el final de la llamada república aristocrática de los civilistas y el inicio de quizás lo que podríamos llamar la era de las masas, ¿no? La irrupción de los movimientos populares y de nuevos actores sociales que van a marcar la historia del Perú, pero también de América Latina a partir de los años 30, ¿no? Y claro, con esta figura surgida del civilismo, pero que rompe también con el Partido Civil, Leguía, que busca impulsar con una retórica, hoy diríamos bastante progre en un primer momento, una serie de reformas de bastante alcance, y que en un primer momento consigue el apoyo de sectores populares, de los estudiantes, y en una historia quizás algo familiar, muy pronto hace un giro y se convierte en una figura autocrática, claro, que gobierna a espaldas hacia el pueblo, ¿no? O hacia el país. Claro, porque uno de los primeros movimientos de Leguía gana las elecciones, y luego se da a él mismo un golpe de Estado, sí, diciendo que estaban conspirando contra él. Sí, claro, para entender eso hay que quizás volver a su primer gobierno, ¿no? Que ya Pierola había intentado darle un golpe de Estado. Así es, ¿no? Sí, claro, y eso digamos que quizás influyó en la decisión que tomó en 1919, pero también influyó mucho los problemas que tuvo en un Congreso dominado por el civilismo, ¿no? Y de hecho ahí ya quiebra con el civilismo. Entonces es muy probable, aunque bueno, no podemos saber al 100%, ¿no? Pero es muy probable que en 1919 aprovechó la coyuntura para hacer ese golpe y patear el tablero y crear nuevas instituciones, un nuevo Congreso, una nueva Constitución que le permitieran gobernar como él quería y como no había podido hacerlo en su primer gobierno, ¿no? Así que sí, pues empieza con un golpe de fuerza, ¿no? Y claro, en este espacio histórico en el que Leguía se convierte en un autócrata y Haya de la Torre empieza a hacer proliferar estas universidades populares, sabemos que al poder le empieza a incomodar como una pelusa, ¿no? Cuando, digamos, ciertos intelectuales empiezan a ser disidentes o empiezan a tener ideas que no necesariamente son de su agrado. Entonces empiezan a perseguirlos y a reprimirlos. Sí. Y esto le pasa a Haya de la Torre con estas universidades populares. Claro, a Haya y a otros, a Mariátegui, para empezar, ¿no? Mariátegui, que eran muy amigos, hay que decirlo. En, ¿no? ese momento, estaban, no sé si amigos, pero cercanos y colaboraban. Pero, claro, el exilio de Mariátegui que ocurre a pocos meses de la elección y lo lleva a Europa es un episodio bastante importante, ¿no? En la historia de Mariátegui, y algo similar ocurre con Haya de la Torre en 1923, después de estas famosas protestas por el intento de Leguía de consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Una medida que buscaba conseguir el apoyo de la Iglesia a su intento de reelección el año siguiente, ¿no? Y bueno, Haya es arrestado y deportado junto con una buena cantidad de figuras que van a más adelante convertirse en los fundadores del APRA, ¿no? Ahora, nosotros vemos en estos primeros intentos revolucionarios, porque hay que decirlo, la educación puede llegar a ser revolucionaria, y tiene un germen o una semilla revolucionaria, ¿no? Vemos a un Haya de la Torre que tiene principios bastante diferentes. De hecho, el 7 de mayo de 1924, que es cuando se funda el APRA, en la página 58 tú mencionas,
qué es lo que el APRA profesa en ese tiempo, ¿no? Y son 5 postulados que a mí particularmente me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Es, primero, contra el imperialismo yanqui. Segundo, por la unidad política de las 21 repúblicas latinoamericanas. Tercero, por la supresión de la explotación del hombre por el hombre. O sea, más marxista esto no podía ser, ¿no? Más rojo que mi polo. Cuarto, por la internalización del Canal de Panamá. Y 5, por la ayuda en favor de todos los pueblos oprimidos del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el APRA? Claro. ¿No? Bueno, primero una aclaración. Hay un debate dentro de los estudiosos del APRA sobre si efectivamente se funda el APRA en esa fecha, ¿no? El 7 de mayo del 24. Claro, porque algunos sostienen que eso es parte de la mitología aprista sobre esta fundación del APRA en México y que en realidad es un proceso mucho que se da de manera más gradual, ¿no? Pero en el fondo eso no es lo importante. Lo importante es que efectivamente el programa inicial, tal como lo has leído ahí, es bastante radical, ¿no? Ahora, también hay que verlo en su contexto, ¿no? Es un momento marcado por la Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, los cambios que resultan de la Primera Guerra Mundial. Estas ideas están circulando por todo el mundo, ¿no? Comienzan a surgir los primeros movimientos anticoloniales en África, en Asia. Entonces, sí, es un programa bastante radical, pero que se corresponde con un momento de pensamiento no limitado al caso peruano o latinoamericano. Entonces recoge, digamos, un espíritu de ese momento, ¿no? Y se menciona también en el libro, o sea, que al haber sido fundado el APRA en el extranjero, esto mereció la mirada muy atenta de los Estados Unidos, lo cual me lleva a pensar, si hubiese sido fundado en el Perú, ¿no hubiese merecido esa misma atención? ¿Por qué en el extranjero sí y en el Perú no? O sea, ¿no merecíamos la atención de los Estados Unidos en ese momento? O sea, yo no diría que los Estados Unidos se preocuparon mucho por el APRA en ese momento, quizás más adelante, cuando ya se convierte en un partido político, ¿no? Porque en los años 20 es un movimiento de intelectuales, ¿no? En gran parte, que está creciendo, que tiene cierta influencia en el contexto intelectual, pero que no es una fuerza política, ¿no? Se convierte en una fuerza política cuando Haya vuelve al Perú del exilio y candidatea para las elecciones de 1931. Creo que ahí hay un dato importante, ¿no? El APRA nace como la APRA, es la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Nosotros ahora decimos el APRA, ¿no? Pero lo correcto sería decir la APRA. Entonces, ¿cómo vamos de la APRA a el APRA? Pues el APRA es en realidad el Partido Aprista Peruano, que se crea en 1931, ¿no? Porque la idea inicial era que este movimiento no iba a ser peruano, iba a ser americano. Y de hecho, uno de los capítulos en este libro de un historiador argentino, Leandro Cesa, muestra la influencia que tuvo el APRA en Argentina, ¿no? Donde se conformaron varias instituciones, movimientos, partidos, que reflejaban directamente la influencia del APRA. Primero, un comité aprista en Buenos Aires, que estaba constituido principalmente por los exiliados peruanos, ¿no? Pero que ya se conocía relativamente bien. Pero lo que muestra Leandro Cesa es que además de ese comité de peruanos, se crearon dos movimientos. Uno, un sindicato de estudiantes apristas en la ciudad de La Plata, donde hay una universidad muy importante, y segundo, un partido aprista argentino en la ciudad de Rosario, ¿no? Y esta presencia del APRA en Argentina es
parte de un proceso mucho más amplio que se da en América Latina, donde el APRA influye en la vida cultural, política, intelectual en varias ciudades importantes, en Santiago, en Chile, en Ciudad de México. Hay vínculos muy importantes con el sandinismo en Nicaragua, en Costa Rica, porque la idea original era eso, crear un movimiento americano, latinoamericano, de jóvenes que querían cambiar las realidades políticas de sus países. Y claro, ese proyecto, en cierto modo, se mantiene, pero pasa a tener un papel secundario cuando el APRA se constituye como un partido político peruano, ¿no? Claro. Y las energías de Haya y de sus lugartenientes como Manuel Seoane, Luis Haysen, Magda Portal, se enfocan en tratar de influir sobre la política peruana propiamente, y esa dimensión transnacional americana, si bien no se pierde del todo, como digo, pasa a un segundo plano, ¿no? Haya de la Torre, se menciona también en el libro, era un artista del insulto. Bueno, sí, hay unas cartas que dan cuenta de eso, ¿no? Y en particular una correspondencia en la que Haya se refiere a Mariátegui en términos, sí, no muy decorosos, digamos, ¿no? Sí, pero creo que lo interesante es ver un poco cómo se conforma esa personalidad, ¿no? Y las cartas, en el capítulo de la historiadora canadiense Geneviève Doré, las cartas nos ayudan a entender esa personalidad desde una mirada bastante íntima, ¿no? Porque finalmente las cartas suelen escribirse entre personas que se conocen, que comparten algunas... No son fuentes escritas para el historiador, claro, ¿no? Entonces, claro, pero el historiador puede encontrar ahí elementos para entender las personalidades de los sujetos históricos que estudiamos. Y en ese capítulo, que es el segundo capítulo de la primera sección, lo que hace Geneviève Doré es estudiar la correspondencia de Haya de la Torre con dos actores muy importantes en ese proceso de conformación ideológica, política de Haya, que son, por un lado, Anna Melissa Graves, que era una norteamericana, pacifista, y John Mackay, que fue el director del colegio angloamericano, o el colegio San Andrés, ¿no? Y una figura importante del protestantismo en el Perú. Y entonces, en ese capítulo vemos un Haya quizá que no se corresponde con la imagen dominante del líder del APRA, ¿no? Un Haya más vulnerable, que pasa por crisis de confianza, ¿no? Incluso en algún momento hay indicaciones que está pensando en el suicidio, ¿no? Porque son años muy difíciles de exilio, ¿no? Porque él pasa no solamente exilio en México, sino también en varios países de Centroamérica, ¿no? En Centroamérica, en Europa, va a Rusia, ¿no? Y claro, buena parte de esa correspondencia consiste en pedidos de ayuda económica, que es lo que tanto Mackay como Graves le proporcionaban, ¿no? Porque veían a Haya como alguien que podía cumplir un papel importante en un proceso de cambio político en América Latina, no radical, pero sí reformista, digamos, que era lo que ellos buscaban, ¿no? Lo veían como una figura que podía juntar a sectores de la población que podían impulsar un movimiento positivo político, ¿no? Hablas de que, por ejemplo, no se refiere en términos tan decorosos a Mariátegui, y de hecho se produce un cisma entre estas dos grandes figuras de la historia peruana, ¿no? Sí, sí. Mariátegui y Haya de la Torre. ¿Por qué se produce esta ruptura? Pues por varias razones, ¿no? Algunas de orden político, otras de orden más personal, ¿no? Cuando Mariátegui vuelve de Europa en el año 24,
tras haber estado también en el exilio, aunque supuestamente lo que él había sido enviado como un agente del gobierno, ¿no? a Italia, y recibía una pensión del gobierno peruano, pero en efecto era un exilio forzado, ¿no? Pero cuando él vuelve, su regreso coincide con el exilio de Haya, ¿no? Y en cierto modo, Mariátegui toma el liderazgo de algunas actividades que Haya había impulsado, entre ellas la Universidad Popular, de la que ya hablamos, un periódico, revista Claridad, y empalma eso con un proyecto político intelectual que también podemos decir que tenía sus orígenes en lo que Haya había comenzado a construir, ¿no? Es decir, vincular al pequeño mundo intelectual limeño con las clases obreras. A eso Mariátegui, como sabemos, le añade una vertiente que se enfoca mucho más en el campesinado indígena, ¿no? Y claro, comienza a surgir la idea de un movimiento político. Y la pregunta es si ese movimiento político debe articularse alrededor de un partido o no, ¿no? Entonces, bueno, parte de la ruptura tiene que ver con eso, con la decisión de Haya de conformar un partido político. Y Mariátegui ve eso como un error. Y hay toda una serie de cartas entre ellos y también con otros actores, entre ellos Eudosio Rabines, ¿no? que muestran cómo va surgiendo esa ruptura sobre la decisión estratégica de, por un lado, cómo resistir a la dictadura de Leguía y, por otro lado, cómo encauzar el movimiento popular, progresista, si en un partido o si en otra cosa, ¿no? Y Haya pensaba que debía conformarse un partido y que él debía liderar el partido, y Mariátegui no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, de hecho, Flores Galindo tiene un libro que se llama justamente La agonía de Mariátegui, y ahí menciona que algo que Mariátegui tenía era que entendía que más bien el problema en el Perú era el campesinado, y esto lo deja muy claro justamente en 7 ensayos sobre la realidad peruana, ¿no? Sí. Cosa que entiendo Haya de la Torre entendido más bien como proletariado. Y claro, esa sola diferencia marca un abismo, pues, ideológico, de pensamiento y de aplicación, ¿no? Sí, aunque, digamos, estas son ideas que se van desarrollando en el transcurso de los años 20 y que en realidad solo se plasman en los 30, ¿no? En el caso del aprismo. El aprismo se presenta como, como es sabido, como un frente de trabajadores manuales e intelectuales, ¿no? Y la idea era que a diferencia, digamos, del credo marxista del proletariado como el sujeto revolucionario por excelencia, en América Latina tenía que conformarse una alianza de diferentes clases sociales, ¿no? Y en particular una alianza entre la clase media y la clase trabajadora. Y Haya también veía un rol en esa alianza para el campesinado indígena, aunque menor, ¿no? Mariátegui, claro, ve al campesinado indígena como un actor político revolucionario, pero yo creo que sería exagerado decir que lo ve como un actor político revolucionario en un contexto actual, ¿no? O sea, lo ve como algo que puede surgir en algún momento futuro no definido. Porque él constituye un partido socialista en el año 28, lo que ese partido socialista busca es movilizar al proletariado urbano, a los obreros mineros del centro. Claro, establece vínculos con
actores que surgen del mundo campesino, los yanaconas, por ejemplo, de Ica, etcétera, pero la idea era constituir un partido socialista y más adelante un partido comunista bastante convencional, yo diría. Es como proyecto intelectual donde el campesinado indígena tiene un rol mucho más importante para Mariátegui que para Haya, pero en la dimensión política yo diría que no tanto, ¿no? Claro, porque si nosotros vemos las referencias en ese momento, pues estamos hablando de un Perú que todavía era presto al yanaconaje. Uh-huh. O sea que esto recién ocurre en la reforma agraria, la segunda reforma agraria, que es la que plantea Velasco, ¿no? Sí, aunque es cierto que Mariátegui veía en algunos actores indígenas fuente de radicalismo, ¿no? Y bueno, Flores Galindo ha escrito o escribió bastante sobre este tema. Pero el partido que constituye y el que pasa a ser liderado tras su muerte por Rabines es un partido comunista no muy distinto de los otros partidos que se constituyen en otras partes del mundo, ¿no? Por eso hace la precisión que no hay necesariamente una división entre gallistas y mariateístas. Bueno, más adelante sí, muy claramente, ¿no? Ya para comienzos de los años 30 hay una ruptura muy clara y en mi capítulo, en este libro, justamente doy cuenta de cómo los comunistas y los apristas entran en una pugna muy fuerte en torno al control y al encauzamiento del movimiento obrero, ¿no? Y lo que planteo ahí es que surge un concepto, yo presento un concepto para organizar mis ideas sobre este proceso que llamo el anticomunismo criollo, ¿no? Que es una referencia a los apristas se burlaban de los comunistas y los llamaban comunistas criollos, un poco para, no sé. ¿Es el equivalente al caviarismo de hoy? Más o menos, ¿no? Sí, hay algo de eso, ¿no? No sé, quizá el término más cercano al caviarismo era los rabanitos, ¿no? Les decían. Pero bueno, en fin, la cosa es que los apristas veían a los comunistas como gente que no era seria, ¿no? Que simplemente estaba reproduciendo las ideas que venían de Moscú, que no entendían el país, que no podían liderar efectivamente un proceso de cambio real, ¿no? Y mientras que los comunistas veían a los apristas como fachos, y esa pugna está muy clara. Y lo que muestro es que en ese conflicto, que sabemos, el APRA termina ganando en el sentido que mientras que los comunistas sufren represión y pierden influencia en el movimiento obrero, los apristas, aunque sufren represión, sí logran captar el apoyo del movimiento obrero. Y lo hacen porque, a diferencia de los comunistas que buscaban dirigir el movimiento obrero de una manera bastante vertical, los apristas se dan cuenta que la mejor manera de hacerlo es dándole bastante autonomía a los sindicatos, al movimiento obrero, y usan figuras que surgen desde el sindicalismo, en particular a Arturo Sabroso, como intermediarios entre el partido y los sindicatos, ¿no? Y entonces este reconocimiento táctico o estratégico de la necesidad de no verticalizar la relación entre el partido y el movimiento obrero es lo que termina convenciendo a buena parte del movimiento obrero de aliarse con el APRA y rechazar al Partido Comunista, ¿no? O sea, me dices que fue básicamente una diferencia de llegada y de eje antes que de ideas. Sí, porque lo que uno ve, y esto lo he trazado a través de muchas fuentes, tanto fuentes que desde dentro de los sindicatos como informes de policía, etcétera. Lo que uno ve es que los sindicatos
que en un primer momento veían en el Partido Socialista de Mariátegui y después el Partido Comunista o veían algo atractivo en eso, comienzan a cambiar de opinión muy rápidamente cuando la asociación que se desarrolla con el Partido Comunista conlleva represión, ¿no? O sea, las autoridades usan el comunismo como una excusa para reprimir a los sindicatos cuando hacen huelga, etcétera, etcétera. Entonces, y terminan ilegalizándolos, ¿no? Entonces, si bien puede haber habido una cierta afinidad ideológica entre sectores del movimiento obrero con el comunismo, en muchos casos se abandona porque el costo es muy alto, ¿no? Y es precisamente por eso que los apristas deciden no imponer una línea ideológica particular al movimiento sindical y más bien dejarles cierta autonomía en la esfera política, pero sí vincularlos como una base de apoyo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tú coincides con... Hay una reflexión que hace Haysen en el libro, que es que Aya era un hombre fundamentalmente oral, menciona, pero que por escrito carecía de la acritud de sus ideas, o sea, que era más bien un prodigioso orador, pero que le costaba aterrizar teóricamente sus planteamientos. Sí, puede ser, o sea, sin duda era un orador impactante, ¿no? Y bueno, tenemos informes sobre los discursos en la Plaza de Hacho, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sus escritos no han tenido el impacto que han tenido los de Mariátegui, ¿no? Entonces, quizá si se comparan los dos, claramente Mariátegui, las ideas de Mariátegui son más interesantes, más originales, pero yo no negaría la importancia de los escritos de Aya como parte de la conformación del ideario aprista, ¿no? Aunque no es el único. O sea, lo interesante del APRA es que obviamente Aya es primo inter pares, pero hay muchos otras figuras intelectuales que ayudan a la conformación de ese ideario, ¿no? Entre ellos Haysen, Magda Portal. Me parece sumamente importante reconocer su... Ahora, no quiero caer en una reducción simplista, pero ¿tú crees que lo que le faltó a uno le faltó al otro y viceversa? Es decir, por ejemplo, si Mariátegui hubiese tenido de pronto esta habilidad oral que tenía Aya, y de pronto Aya hubiese tenido la habilidad teórica de Mariátegui, se pudiese haber complementado y hoy día tendríamos pues una fuerza partidaria mucho más distinta a lo que tenemos hoy. No sé, eso me parece muy, muy difícil decirlo. Y no creo que el proyecto político de Mariátegui era el mismo que el de Aya en ese sentido, ¿no? O sea, Aya era un político, Mariátegui no. Mariátegui era un intelectual, ¿no? Y si bien era un arquitecto del socialismo en el Perú, no era un arquitecto en el mismo sentido que Aya era un arquitecto del aprismo. Entonces, son dos actores hay cierto paralelismo entre los dos, pero son distintos, ¿no? Has llegado a un punto importante, por ejemplo. ¿Qué diferencia a un intelectual de un político? Es lo mismo que en su momento se le acusó a Vargas Llosa, ¿no? Es decir, Vargas Llosa hacía pues ensayos penetrantes en sus discursos, pero políticamente no sabía gestionar esa popularidad que había logrado capitalizar en su momento, ¿no? En algún momento, hablando con Ragas, ¿no?, él decía, ¿no?, cuando Vargas Llosa da su meeting en la Plaza San Martín para hablar a propósito de la estatización de la banca, ¿no?, él cree que la gente está alabando las ideas de Mises, de Hayek, ilusamente cree eso, pero en realidad no. O sea, la gente está en contra de Alan García y lo que acababa de hacer. Sí. Y esa sola diferenciación política marca una brecha de distancia entre lo que es un intelectual propiamente y un político. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
Bueno, no te puedo decir así categóricamente, no es algo que yo he estudiado. Es una opinión. Sí, pero me parece evidente que son habilidades distintas, ¿no? Claro, algunas figuras intelectuales pueden tener un rol político importante y viceversa, ¿no? Políticos pueden convertirse en figuras intelectuales, pero creo que son habilidades distintas y no, claro, a mí no me sorprende del todo que Vargas Llosa no lograra traducir, digamos, su genialidad como escritor en un actor político efectivo, ¿no? Sí, son dos mundos muy distintos. Bueno, también había un desconocimiento profundo de la realidad social del país y demás. Son cosas que se complementaban definitivamente, ¿no? Sí, o sea, pero digamos, si uno lee las novelas de Vargas Llosa escritas en los años 60, sí hay una lectura social del país muy, muy aguda, yo diría, ¿no? Quizás para los años 80, comienzos de los 90, había perdido algo de su agudez, pero como lector de lo que era el país, Conversación en la Catedral creo que es una fuente tan importante como un libro de historia, ¿no? Claro, sí, indudablemente, ahí sí podemos coincidir. Hay otro punto, ¿no? ¿Hay una dialéctica, te parece, del sufrimiento dentro del discurso del aprismo? Porque claro, aquí en la página 218, por ejemplo, se evoca a Santos Rugel y un testimonio bastante, bueno, podría decir impactante, ¿no? Dice: tenemos el cuerpo destrozado por tantos días de hambre, de sed, de vigilia, de tortura, reímos y cantamos nuestro himno de fe. Qué maravillosos milagros opera la fe del hombre. Nosotros sufrimos y vivimos nuestro ideal, nuestra fe, y creemos que de los surcos sangrantes de nuestro dolor surgirá la aurora de un nuevo día de justicia. Y esto lo uno, pues básicamente, con una de las frases que Alan García retoma en este conocidísimo discurso que circula por YouTube y por varias partes, diciendo, básicamente, evocando a Calderón de la Barca y evocando siempre a la esperanza de que van a venir tiempos mejores, ¿no? De que ahora nos toca sufrir, pero de pronto, en algún momento, vendrá la aurora que va a aclarar las penumbras de este mal día, ¿no? ¿Tú dirías que está muy instalado dentro de la dialéctica del aprismo este tipo de recursos? Bueno, ese texto que citaste viene del capítulo de Carlos Aguirre, ¿no? En el libro, que es un capítulo que se enfoca en la experiencia de la cárcel, de los apristas en los años 30, 40, ¿no? Y lo que plantea Carlos en ese capítulo, y que parece sumamente interesante, es que muchas de las características que asociamos con el APRA se van conformando en esa experiencia de la cárcel, ¿no? Esta idea del sufrimiento, como bien mencionas, pero también de la disciplina, ¿no? Y entonces él utiliza varias fuentes, entre ellas las cartas que nuevamente entre Aya y los prisioneros apristas, para estudiar muy de cerca cómo estas virtudes, si quieres, del aprismo se constituyen en ese contexto carcelario, ¿no? Y cómo esa experiencia de sufrimiento, pero también de disciplina, de privaciones, etcétera, sirven para construir la figura del cuadro aprista que está dispuesto a sacrificarse, sufrir dolencias, etcétera, por el bien de la causa del partido, ¿no? Así que creo que el aporte, ese capítulo es parte de la segunda sección del libro, donde lo que buscamos es entender los actores y los espacios
que dan forma al aprismo como una identidad, ¿no? Entonces yo estudio el contexto del mundo obrero. El capítulo siguiente de David Parker se enfoca en la clase media, ¿no? Y el apoyo de la clase media al aprismo y cómo el aprismo busca atraer a sectores de la clase media, los empleados en particular. Y este capítulo de Carlos Aguirre, como digo, donde la experiencia carcelaria sirve como un espacio privilegiado para entender estas ideas tan centrales de la entrega aprista, si quieres. Bueno, hay una frase de ahí a la Torre que lo resume perfectamente, ¿no? Yo soy solo un hombre, pero he sufrido por 100, ¿no? Creo que eso te pinta de cuerpo entero cómo es que está ahí el sufrimiento, pues, ¿no? Casi como una cuestión mesiánica, ¿no? Así es, sí. Y que es importante para la mitología del partido, ¿no? Esta idea del sufrimiento, de las catacumbas, ¿no? Con sus consonancias religiosas, etcétera, etcétera. Así que eso es un poco lo que vemos en esa sección del libro. Efectivamente, ¿no? Ahora, hay un punto, ¿no? Efectivamente, la homosexualidad de Aya de la Torre, que fue usada pues como una herramienta política por parte de sus adversarios, básicamente para descalificarlo, y que tú creo que fundamentas en el libro y acabas de una vez también con el mito, ¿no? Yo no, porque no he trabajado ese tema, pero Íñigo García Brais, que tiene también un capítulo en el libro en el que podemos hablar en un momento, él escribió hace unos años una biografía de Aya, donde sí toca el tema y utiliza algunas fuentes para si bien no cerrar la discusión, aunque digamos no sé si hay una discusión propiamente, pero mostrar cómo en las fuentes hay indicios de relaciones que puede haber tenido con personas del mismo sexo en su estancia en Alemania, ¿no? Entonces, sí, pero creo que lo importante no es tanto eso, sino cómo se instrumentalizó la homosexualidad como una forma de atacarlo, ¿no? Claro, si lo vemos hoy en día, pues no tendría ningún tipo de problemas, no tendrían, o sea, bueno, depende, ¿no? Depende. Bueno, si hay sectores de la sociedad todavía muy conservadores. Bueno, si lo ven, claro, efectivamente, ciertos sectores, ¿no? De repente se les eriza la sotana, ¿no? Pero digamos que en una sociedad peruana pre-años 60, 50, era todavía pues un motivo de señalamiento y un motivo de descalificación, sobre todo, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Y claro, cualquier aspecto de la vida privada podía ser instrumentalizada de esa manera. Y de hecho Aya lo hace con Mariátegui. Yo he escrito sobre la discapacidad de Mariátegui y Aya utilizaba la discapacidad de Mariátegui para descalificarlo como una figura de importancia política, ¿no? Así que va por muchos lados esto. O sea, era un tiroteo entre ambos. Interesante así esto, es. ¿no? Ahora, vamos a este hecho que para muchos apristas pues es básicamente una especie de aurora boreal, ¿no? Dentro de la historia partidaria, ¿no? Y es la revuelta en Trujillo, ¿no? ¿Qué pasa en esta revuelta en Trujillo en el año 32? Bueno, ese es justamente el capítulo de Íñigo García Brais, que es parte de la última sección del libro, donde lo que queríamos hacer era mostrar que hay muchos APRAs, ¿no? Hay un APRA, el que conocemos, el APRA, digamos, nacional, pero también cuando uno ve más de cerca, encontramos APRAs al nivel subnacional, ¿no? Entonces son 3 capítulos, uno que se enfoca en la revolución de Trujillo, la masacre de Trujillo, un capítulo que mira al APRA en Ayacucho y otro que ve el APRA en Cajamarca. Y en el caso del capítulo sobre la revolución de Trujillo, lo que hace el autor, Íñigo García Brais, es estudiar cómo se ha recordado este evento, ¿no? Y cómo
cómo ese recuerdo, esa memoria, se ha operacionalizado en diferentes coyunturas históricas y políticas. Los hechos pues son bastante conocidos, es decir, hay un... cuando el APRA pierde las elecciones de 1931, inicia una fase bueno, primero no reconoce los resultados e inicia una fase de insurgencia, ¿no? Bueno, que va a ser una característica del partido durante buena parte de esos primeros esas primeras dos o tres décadas, ¿no? hasta los años 50. Y en el caso concreto de Trujillo parece que no había una orden de rebelarse, pero se levantó un sector del APRA, asaltó un cuartel, hubo represión. Bueno, como sabemos, es una historia relativamente bien conocida, y Íñigo la vuelve a contar, pero lo que le interesa principalmente es pensar sobre el papel que ha cumplido este evento en la construcción del aprismo en Trujillo, ¿no? Claro. Y entonces va estudiando cómo se ha conmemorado, cómo se ha olvidado, en qué momento se habla de la insurrección, de la revolución, cuáles son las palabras que se usan para describir el evento. Hay una sección muy interesante del capítulo donde muestra cómo, creo que ya en los años 80 hay un intento de como que restarle importancia a la insurgencia para permitir un acercamiento con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo de ese capítulo. No tanto estudiar la rebelión misma, sino ver cómo esa rebelión ha sido utilizada posteriormente como un factor importante en lo que podríamos llamar las políticas de la memoria del aprismo, ¿no? Sí, o sea, porque, a ver, habían algunos datos que yo no conocía, por ejemplo, que habían intentado camuflar un cañón dentro de un tren, que se termina por romperse, que esto hablaba pues de la inexperiencia de los revolucionarios, que terminan siendo blanco fácil prácticamente de los militares, que terminan reprimiéndolos y encarcelándolos, ¿no? Sí. Pero hay un punto, ¿no? O sea, ¿cómo es que el aprismo forma alianzas luego, o sea, ya por ejemplo en Ayacucho? ¿Y cómo es que esto logra calar sobre todo en mujeres ilustradas, ¿no? Que me parece interesante. ¿Por qué el aprismo logra tejer esa alianza, no? Sí, y eso creo que es un aporte importante de este libro, ¿no? Mostrar el APRA ya no al nivel nacional, sino al nivel local, regional y local. En el caso del capítulo sobre Ayacucho, que es de una historiadora canadiense que se llama Jamie Heilman, lo que ella hace es estudia la presencia del APRA en dos localidades, en Luricocha y en Carhuanca. Son dos localidades ayacuchanas muy distintas, y lo que muestra es que el APRA atrae a sectores muy distintos en estas dos localidades, ¿no? En una atrae más bien a los hacendados y en otra atrae más bien a los campesinos, ¿no? Y bueno, eso un poco como que te pinta la diversidad de la experiencia del aprismo en el caso de Ayacucho, que se confirma también en el último capítulo, el capítulo de Louis Taylor, un historiador británico que está enfocado en el APRA en Cajamarca, ¿no? Y lo que él muestra es que en Cajamarca el APRA en el comienzo de los años 30 logra captar a un sector muy amplio de la sociedad cajamarquina, desde pequeños hacendados hasta artesanos, estudiantes, mujeres ilustradas, como las llama, por diferentes razones, ¿no? Estos diferentes actores ven en el APRA un vehículo, una manera de movilizar, obtener
movilizar sus aspiraciones y quizá obtener algo como resultado de su adhesión al partido, ¿no? Entonces, entre otras fuentes, Luis Taylor estudia un periódico local de Cajamarca donde una figura en particular se convierte en el promotor del partido en el departamento, ¿no? Y ve cómo ese discurso aprista, en cierto modo, que refleja el discurso del partido central, se articula con las demandas, los reclamos locales, ¿no? O regionales. Ahora, la pregunta es, ¿estos logros iniciales del APRA se han conservado a lo largo del tiempo? ¿Se han disuelto? ¿Lo que tenemos hoy del APRA sigue siendo el eco lejano de lo que se formó? ¿O lo que tenemos hoy es un alanismo con reflejos del ayismo que en algún momento fundó el APRA? Yo la verdad es que no sé qué queda del APRA en lo que se llama APRA hoy, ¿no? Bueno, lo que te puedo decir es, el título del libro, La revolución que no fue, alude a lo siguiente, ¿no? El APRA en su propio nombre tiene la palabra revolucionaria, ¿no? Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto fue revolucionario el APRA, ¿no? Y lo que vemos es que efectivamente hay, como ya mencioné, el APRA tiene una estrategia o recurre a la insurgencia muchas veces, pero no lo hace como parte, digamos, de su... No es algo que hace porque está en su ADN, ¿no? No es o sea, por más de que el leninismo haya tenido cierta influencia en el ideario inicial del aprismo, no es un partido leninista propiamente. Y es un partido que desde el comienzo busca legitimarse por la vía electoral. De hecho, de ahí empezamos con eso, ¿no? El debate entre Haya y Mariátegui era porque Haya quería candidatear a las elecciones que estaban preparándose para el año 29 que Leguía canceló, ¿no? Y en el año 31 el partido se constituye como tal para presentarse a las elecciones que eventualmente gana Sánchez Cerro, ¿no? Entonces el APRA buscaba el poder por la vía electoral y recurre a la insurgencia cuando esa vía se le cierra. Entonces, en la forma, el APRA no era propiamente un partido revolucionario, a pesar de que utiliza los métodos de la insurgencia, del levantamiento, en muchas instancias, ¿no? A partir de los años 30, en los años 40 también. Y claro, es en cierto modo la constatación de que esa vía revolucionaria no es propiamente lo que el APRA busca, que lleva en los años 60 a esa ruptura de ciertos grupos dentro del aprismo que se constituyen en la nueva izquierda, ¿no? El APRA rebelde, etcétera, etcétera. Y la otra parte del argumento es que el APRA, si no era revolucionario en la forma, sí buscaba cambios importantes en la sociedad, ¿no? Ya hablamos de ese programa que tú mencionaste al comienzo. Era un movimiento que buscaba reformas de fondo, no propiamente socialistas, pero que, digamos, tenían elementos, por ejemplo, de reforma agraria, etcétera, etcétera, ¿no? Antiimperialistas. Pero eso no lo logra hacer porque no llega al poder, ¿no? Porque la vía de acceso al poder, tanto electoral como a través de la insurgencia, no le resulta, ¿no? Por la represión, etcétera, etcétera. Entonces, a eso alude el título, la revolución que no fue ni en la forma ni en el fondo. Entonces yo creo que la pregunta o por lo menos que yo me hago es, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo sería el Perú si el APRA ganaba las elecciones en 1931? ¿Qué tipo de gobierno hubiese hecho? ¿Qué legado hubiese dejado ese gobierno en el año 31? ¿Hubiera sobrevivido? No lo sé, ¿no?
Cuéntanos un poco. El APRA es un partido que se forma entre cartas, básicamente. Sí, hasta cierto punto por esta experiencia de exilio, ¿no? De muchos de sus líderes a comienzo de los años 20, ¿no? Ujú. Pues sí, en este libro que acabamos de publicar con Martín Vergel, que es un historiador argentino que trabaja muchos años ya sobre el Perú, sobre varios temas que me interesan a mí también, Mariátegui, el APRA, la historia del siglo XX peruano. Bueno, nos juntamos para armar este libro que da cuenta un poco de esos inicios, ¿no? Del APRA. Es un libro que está enfocado en, digamos, los años 20 hasta los años 40 más o menos, y que reúne, además de una introducción que hemos escrito nosotros, 9 capítulos escritos por historiadores que, bueno, no sé, ya no somos tan jóvenes, digamos, pero de una generación más reciente en relación a historiadores que han abordado este tema anteriormente y que se han planteado nuevas preguntas sobre el APRA, han usado fuentes que no siempre se han usado en el pasado y que tratan de insertar sus estudios dentro de debates historiográficos, de las ciencias sociales más amplios, ¿no? Que no se limitan al contexto peruano, sino que dialogan con procesos transnacionales, globales. Entonces, efectivamente, algo que se ve muy claramente en por lo menos 2 de los capítulos, pero quizá en otros también, es la importancia de la correspondencia epistolar en la constitución del APRA, por un lado, por lo que te decía, ¿no? Por esta experiencia de exilio, la diáspora de los dirigentes del APRA. Pero las cartas también nos ayudan a entender otros aspectos de la conformación del APRA, que si quieres más adelante podemos tocar, ¿no? Pues ahí creo que lo que puede ser útil es ver qué pasa en otros países de América Latina con movimientos políticos análogos, ¿no? Tenemos, y que no son perfectamente otras versiones del APRA, porque cada país tiene desarrollos políticos distintos, pero sí podemos ver el APRA como parte de un proceso político que se da en varios países a partir de la década de 1930, con la constitución de lo que a veces se llama los movimientos nacional populistas, ¿no? O nacional populares, ¿no? Entonces estoy pensando en el peronismo, en Argentina, el varguismo, en Brasil, el cardenismo en México, que son movimientos distintos porque finalmente, a diferencia del APRA, esos son movimientos liderados por militares, ¿no? Pero que en lo que buscan hacer en sus respectivas sociedades encontramos elementos que podrían asemejarse a alguna de las políticas que el APRA pregonaba en esta época, por lo menos, ¿no? Y entonces uno podría imaginarse un gobierno como el que desarrolla Lázaro Cárdenas en México a partir de 1934, ¿no? Con una reforma agraria que no la inicia porque ya venía de antes, pero que profundiza la creación de los ejidos, la nacionalización de la industria petrolera de 1938. Ya vimos que la nacionalización y lo que a veces se llama el nacionalismo económico era una vertiente importante, ¿no? Del programa del APRA. Entonces podríamos imaginarnos algo así, ¿no? Un gobierno con características análogas a lo que vemos en México con Cárdenas, un par de décadas más adelante en Argentina con Perón y en los años 30 también en Brasil con Vargas. Un Estado más fuerte, más intervencionista, con un eje de políticas sociales más desarrolladas y con una nacionalización de la economía, resultando en, digamos, la expropiación de empresas extranjeras, que en cierto modo el Perú
tiene este proceso, pero mucho más adelante con Velasco, ¿no? Claro, que es un proceso que tarda 35 años después. Así es. Pero podemos ver en Velasco muchas de las ideas y reformas que el aprismo había planteado en los años 30, ¿no? Y podemos ver también muchos cambios también a propósito de las propuestas iniciales del APRA al APRA de hoy, ¿no? Así es. Entonces, claro, una de las limitaciones de este libro es que se enfoca en este periodo inicial, ¿no? Entre los años 20 y los años 40. Creo yo que falta hacer algo similar para ese segundo periodo a partir del año 48, ¿no? Que después de esa experiencia de cogobierno en la época de Bustamante y Rivero, pero también cuando empieza a darse un giro muy claro durante el gobierno de Odría y después con la concordancia, ¿no? Entonces, sí, ya hablé de los muchos APRAs, ¿no? Ese es también uno de los muchos APRAs que han marcado la historia del Perú. Así es. Bueno, La revolución que no fue, el libro de Martín Vergel y Paulo Drinot, que son los editores, pero que recopila una serie de estudios a propósito de la formación del APRA y miradas a propósito de la historia del aprismo. Así que aquí lo tienen. Quiero agradecerle a Paulo por haber venido. Muchas gracias por estar aquí. Y con nosotros será hasta la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Nos estamos viendo. Chau, chau.